Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde la pasión por el drama, el romance y las intrigas otomanas nunca termina. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un terreno peligroso, un lugar donde las emociones alcanzan su punto máximo y las lágrimas son inevitables. Vamos a hablar de los finales de las series turcas más impactantes, esos que nos dejaron boquiabiertos, con el corazón en un puño y a veces, hasta con ganas de lanzar el control remoto contra la televisión. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si disfrutan de este contenido. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí encontrarán análisis profundos, curiosidades y todo lo que necesitan saber para saciar su sed de telenovelas turcas. Hoy, como les decía, vamos a hablar de esos finales que nos marcaron, esos que nos hicieron pensar, reflexionar y, sobre todo, sentir. No se preocupen, voy a intentar evitar spoilers mayores, pero sí voy a mencionar algunos elementos clave para que entiendan por qué estos finales son tan memorables. Prepárense para un viaje emocional porque hoy vamos a hablar de finales turcos que te dejarán sin aliento. No creerás lo que pasa. Empecemos con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Amor Eterno. Esta historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan nos tuvo al borde del asiento durante 2 temporadas. La pasión, los obstáculos, las intrigas de Emir, todo conspiraba para mantener a estos dos enamorados separados. Y el final, ¡ay, el final! No voy a revelar exactamente lo que sucede, pero sí les puedo decir que es un final agridulce, un final que te hace cuestionar si el amor realmente lo puede todo. Es un final que te deja con un nudo en la garganta y una sensación de tristeza profunda, pero al mismo tiempo, con la esperanza de que, de alguna manera, el amor verdadero siempre prevalece. Lo que hace este final tan impactante es la forma en que los personajes toman decisiones difíciles, sacrificándose por el bien del otro. Es un final que te muestra la cara más cruda del amor y la pérdida. Pero Amor Eterno es mucho más que un simple melodrama romántico. Es una exploración profunda de la clase social, la ambición desmedida y la corrupción que corroe los cimientos de la sociedad. Emir, el antagonista, es un personaje complejo y fascinante, cuya maldad nace de una profunda inseguridad y un deseo desesperado por controlar a quienes lo rodean. Su obsesión por Nihan es enfermiza, y sus maquinaciones para mantenerla a su lado son cada vez más retorcidas. La serie nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas y cómo el dinero puede convertirse en una herramienta para manipular y destruir vidas. Kemal, por otro lado, representa la integridad y la honestidad. Su amor por Nihan es puro e incondicional, y está dispuesto a sacrificarlo todo por ella. A lo largo de la serie, lo vemos luchar contra la injusticia y defender a los más vulnerables. Es un héroe en el sentido más clásico de la palabra, pero también es un hombre con sus propias debilidades y contradicciones. Nihan, atrapada entre su amor por Kemal y su deber hacia su familia, es un personaje complejo y atormentado. Sufre las consecuencias de las decisiones de otros y se ve obligada a vivir una vida que no eligió. A pesar de todo, nunca pierde la esperanza de reencontrarse con Kemal y construir un futuro juntos. El final de Amor Eterno es una tragedia, pero también es una declaración de amor eterno. A pesar de la muerte y la destrucción, el amor entre Kemal y Nihan trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Su historia nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y aunque el final nos deje con el corazón roto, también nos da la esperanza de que el amor siempre encontrará una manera de prevalecer. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Fatma Gul. Esta serie, que aborda un tema tan delicado como la agresión sexual, nos cuenta la historia de Fatma Gul, una joven que es víctima de un terrible crimen y cómo lucha por reconstruir su vida. El final de Fatma Gul es un canto a la esperanza, a la resiliencia y al poder de la mujer. No es un final fácil, por supuesto, pero sí es un final que te da la sensación de que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, finalmente se hace presente. Ver a Fatma Gul superar su trauma, encontrar el amor y construir un futuro brillante es realmente inspirador. Además, el final de Fatma Gul también es importante porque muestra la importancia del apoyo de la comunidad y la necesidad de luchar contra la impunidad. Es un final que te deja con una sensación de empoderamiento y te recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Pero Fatma Gul no se limita a contar la historia de una víctima. La serie también explora las complejidades de la sociedad turca, donde las tradiciones y las normas sociales pueden ser opresivas para las mujeres.
Nos muestra cómo el silencio y la vergüenza pueden perpetuar la violencia y cómo la impunidad puede proteger a los agresores. La serie también aborda el tema del perdón y la redención. Algunos de los agresores de Fatmagul se arrepienten de sus actos y buscan la manera de enmendar sus errores. Otros, en cambio, se niegan a asumir la responsabilidad de sus crímenes y siguen justificando su comportamiento. Fatmagul nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la necesidad de romper el ciclo de la violencia. La serie también destaca el papel fundamental del apoyo familiar y comunitario en la recuperación de las víctimas. Fatmagul encuentra consuelo y fortaleza en su familia, sus amigos y su abogado, que la ayudan a superar su trauma y a reconstruir su vida. La serie nos muestra cómo el amor y la comprensión pueden ser herramientas poderosas para sanar las heridas del pasado. El final de Fatmagul es un mensaje de esperanza y empoderamiento para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. La serie nos enseña que no están solas y que tienen derecho a la justicia y a una vida digna. Sigamos con Sila. Esta serie, ambientada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, nos cuenta la historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su hermano. El final de Sila es un final lleno de drama, pasión y, por supuesto, de mucha acción. Sila lucha contra las tradiciones opresivas de su comunidad y trata de encontrar su propia voz y su propia felicidad. El final de Sila es impactante porque te muestra la fuerza de una mujer que se niega a ser víctima de las circunstancias. Es un final que te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de luchar por la igualdad de género. Además, el final de Sila también es memorable por las impresionantes escenas de acción y por la tensión constante que se vive en la historia. Pero Sila no es solo una historia de lucha contra las tradiciones. Es también una historia de amor y de superación personal. Sila, a pesar de las dificultades, nunca pierde la esperanza de encontrar la felicidad. Su relación con Boran, su esposo obligado, evoluciona a lo largo de la serie, pasando del odio al respeto y finalmente al amor. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. Sila también es una ventana a la cultura y las costumbres del sureste de Turquía. La serie nos muestra la belleza de la región de Mardin, con sus paisajes áridos y sus ciudades históricas. Pero también nos muestra las tradiciones opresivas que aún persisten en algunas comunidades, como el matrimonio forzado y el honor familiar. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las diferentes culturas, pero también de luchar contra las prácticas que atentan contra los derechos humanos. El final de Sila es un mensaje de esperanza para todas las mujeres que viven en comunidades opresivas. La serie nos enseña que es posible romper con las tradiciones y construir un futuro mejor, pero que para ello es necesario tener coraje, determinación y el apoyo de los demás. Ahora hablemos de una serie que combina el romance con el thriller, Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense DOC nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul. El final de Medcezir es un final que te deja con una sensación de satisfacción y felicidad. Ver a Yaman y Mira superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos es realmente emocionante. El final de Medcezir es impactante porque te muestra el poder del amor verdadero y la importancia de la familia. Además, el final de Medcezir también es memorable por la música y la fotografía, que crean una atmósfera muy especial. Pero Medcezir es mucho más que una simple adaptación de DOC. La serie turca explora temas como la desigualdad social, la lucha de clases y los prejuicios que existen en la sociedad turca. Yaman, al llegar a un mundo completamente diferente al suyo, se enfrenta a la discriminación y al rechazo de algunos miembros de la alta sociedad. Sin embargo, también encuentra amigos y aliados que lo ayudan a adaptarse a su nueva vida. La serie nos muestra cómo la amistad y el amor pueden romper las barreras sociales y unir a personas de diferentes orígenes. Medcezir también aborda el tema de la identidad. Yaman, al crecer en un barrio marginal, tiene que enfrentarse a su pasado y decidir quién quiere ser en el futuro. Su relación con su madre y su hermano menor es un elemento clave de la serie, y lo vemos luchar por protegerlos y brindarles una vida mejor. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de mantener nuestras raíces, incluso cuando cambiamos de entorno. El final de Medcezir es un mensaje de esperanza para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. La serie nos enseña que no importa de dónde vengamos, sino a dónde queremos llegar.
Con esfuerzo, determinación y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Cambiando un poco el tono, vamos a hablar de Ezel. Esta serie de venganza es una obra maestra del drama turco. Ezel, un hombre injustamente encarcelado, regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron. El final de Ezel es un final complejo y lleno de giros inesperados. No es un final fácil, pero sí es un final que te hace pensar en la naturaleza de la venganza y la importancia del perdón. El final de Ezel es impactante porque te muestra las consecuencias devastadoras de la traición y el odio. Además, el final de Ezel también es memorable por las actuaciones magistrales de los actores y por la dirección impecable. Es un final que te quedará grabado en la memoria durante mucho tiempo. Pero Ezel es mucho más que una simple historia de venganza. Es una reflexión profunda sobre la amistad, el amor, la lealtad y la traición. Homer, antes de convertirse en Ezel, es un hombre ingenuo y confiado que cree en la bondad de sus amigos. Sin embargo, es traicionado por aquellos a quienes más ama y es enviado a prisión por un crimen que no cometió. En la cárcel se transforma en Ezel, un hombre frío y calculador que solo busca venganza. La serie nos muestra cómo la traición puede cambiar a una persona y convertirla en alguien que no reconoce. Ezel también aborda el tema del perdón. A lo largo de la serie, Ezel se enfrenta a la disyuntiva de perdonar a aquellos que lo traicionaron o seguir adelante con su venganza. El final de la serie nos muestra que el perdón es posible, pero que requiere un gran esfuerzo y una gran capacidad de comprensión. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdonar para poder seguir adelante con nuestras vidas. El final de Ezel es una tragedia, pero también es una lección sobre la importancia del amor, la amistad y el perdón. La serie nos enseña que la venganza solo trae dolor y destrucción, y que el perdón es el único camino hacia la paz y la reconciliación. Y finalmente no podemos dejar de mencionar Izerde. Esta serie policial nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer y terminan trabajando como policías infiltrados en bandos opuestos de la mafia. El final de Izerde es un final lleno de acción, suspenso y drama. Es un final que te mantiene al borde del asiento hasta el último minuto. El final de Izerde es impactante porque te muestra el amor incondicional entre hermanos y la importancia de la lealtad. Además, el final de Izerde también es memorable por las escenas de lucha y las persecuciones espectaculares. Es un final que te dejará sin aliento. Pero Izerde es más que una serie de acción. Es una historia sobre la familia, la identidad y el sacrificio. Sarp y Umut, separados al nacer, crecen en entornos muy diferentes y desconocen la existencia del otro. Sin embargo, cuando se reencuentran, el vínculo que los une es indestructible. La serie nos muestra cómo la familia puede ser un refugio en los momentos más difíciles y cómo el amor fraternal puede superar cualquier obstáculo. Izerde también aborda el tema de la identidad. Sarp y Umut, al vivir infiltrados en la mafia, tienen que ocultar su verdadera identidad y fingir ser alguien que no son. Esto los lleva a cuestionar quiénes son realmente y a luchar por mantener su integridad. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no perder nuestra esencia, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones extremas. El final de Izerde es un mensaje sobre el sacrificio. Sarp y Umut están dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien de su familia y por la justicia. La serie nos enseña que el amor y la lealtad pueden llevarnos a tomar decisiones difíciles, pero que al final, el sacrificio siempre vale la pena. Hemos recorrido algunos de los finales más impactantes de las series turcas, desde el amor agridulce de Amor Eterno, hasta la venganza implacable de Ezel, pasando por la esperanza de Fatmagul y el drama familiar de Medcezir. Cada uno de estos finales nos ha dejado una huella imborrable y nos ha demostrado el poder de las historias turcas para conmovernos, hacernos pensar y hacernos sentir. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos ofrecen una visión de la cultura, la sociedad y los valores de Turquía. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y nos invitan a reflexionar sobre los temas que nos preocupan a todos, como el amor, la justicia, la familia y la identidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los finales más memorables de las series turcas. Me gustaría saber cuál es su final favorito y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.